¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que son los temas ya de la unidad 3, transformada de Laplace. Y pues primeramente vamos a empezar con lo que es la construcción de todo pues sí, todo el marco que logra definir a la transformada de Laplace. Primero la definimos y luego ya una vez que veamos qué es, entenderemos de una manera rápida, de una manera simple, cuál es el objetivo de esta transformada. Primeramente, nosotros decimos que la transformada de Laplace es un caso especial de una serie de potencias. Vamos a ponerle aquí. Es un caso especial de una serie de potencias. Justamente como aquellas series, por ejemplo, que probablemente manejaban ustedes en programación, la serie de potencias de seno, la serie de potencias coseno, que iba sumando, por ejemplo, teta menos teta cúbica sobre 3 factorial, más teta quinta sobre 5 factorial, etc. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a tratar de representar. Vamos a partir de esta idea. ¿Qué es lo que dice Laplace? Mira, una serie de potencias es un caso específico de una transformación. ¿Por qué? Mira, podemos expresarla de la siguiente manera. Una serie de potencias quedaría definida como de la siguiente forma. Vamos a considerar la sumatoria que va desde n igual a 0 hasta infinito y entiéndase que pues propiamente n es una variable que va a pertenecer a los enteros positivos. N puede valer 0, 1, 2, 3, etc. Y lo que vamos a sumar son simplemente los productos de estos términos. A subíndice n por x a la n, y si esta sumatoria converge, es decir, si esta sumatoria no se va a infinito o no se va a menos infinito, entonces tiene que convertirse en un valor en particular. Y ese valor en particular estará dado por una función que vamos a llamar función a de x. Ahora, ¿por qué es una transformación? Porque mira, aquí lo que está sucediendo es que de este lado de la igualdad, del lado izquierdo, nuestra variable es n, y n solamente puede tomar valores que pertenezcan al subconjunto de los números enteros positivos. Pero acá en x, nuestra función a de x, tiene como variable a x que pertenece a los reales. No es que estemos transformando de una variable entera a una variable real. Realmente lo que se está dando aquí es una transformación, que voy a representar de esta manera, que va de un dominio discreto representado por los enteros positivos a un dominio continuo representado por los números reales. Eso es en esencia el objetivo de la transformada de Laplace. Tomar una función en cierto dominio y a través de ciertos procesos matemáticos, veremos más adelante que se trata de una integral, obtener una función equivalente pero reflejada en otro dominio. Por ejemplo, ustedes más adelante en materias como análisis de circuitos van a llevar la transformación de una variable real, que es el tiempo, a una variable compleja, que puede ser la frecuencia continua. Y ese es solamente un ejemplo de transformación, ¿no? Hay diferentes tipos de transformadas, diferentes tipos de transformaciones, pero la esencia es pasar de un dominio a otro. Bueno, pues una suma o una serie de potencias, eso es lo que hace. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Queremos que esta transformación no vaya de una variable discreta a una variable continua, sino que sea de variable continua a variable continua. Si tienes alguna duda de lo que es la variable discreta, rápidamente te lo ejemplifico. Imagina el caso de dos relojes. Un reloj digital que solamente marca la hora y los minutos, 11:05, 11:06, 11:07, 11:08, y un reloj de manecillas,
Un reloj de manecillas que puede marcar cualquier hora. En el reloj digital te puede marcar, por ejemplo, las 11:06 y la siguiente hora que te va a marcar son las 11:07. Después las 11:08 y así sucesivamente. Cuando la variable es discreta, hay una notable separación entre dos valores continuos, dos valores sucesivos. 11:06, el siguiente valor es 11:07, el siguiente valor 11:08 y así, etcétera. Y entre dos valores consecutivos no hay ningún posible valor que se pueda tomar, a diferencia con los relojes analógicos, los de agujita. Entre un minuto y otro, la aguja se puede llegar a posicionar entre el minuto 5 y el minuto 6, y entonces tiene un mayor rango, tiene un mayor span de valores, y a eso le llamamos variable continua. Nosotros queremos seguir teniendo una transformación de continuo a continuo, una transformación de real a real. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aquí un cambio de variable. El cambio de variable tiene, insisto, el objetivo de tener una transformación que vaya más o menos así, de los reales o de un dominio continuo a otro dominio continuo, aunque quizá en otras materias cambies completamente el tipo de dominio. Por lo pronto esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer nuestro cambio. Lo que antes era nuestra variable n, que pertenece obviamente a los enteros positivos, ahora le vamos a llamar variable t. Y aquí, pues bueno, t claramente tiene que pertenecer a los números reales. El coeficiente de la serie de potencias es un término que depende claramente del valor de n. Por ejemplo, en la serie seno de potencias, deja aquí más o menos la busco rápidamente. Se tiene, por ejemplo, ponerlo acá, el seno de teta. El seno de teta era teta menos teta cúbica sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial menos teta a la 7 sobre 7 factorial. Y aquí pues le continúas, ¿no? Con toda la serie hasta infinito. Esto es una serie de potencias, es un ejemplo como esto. Estoy sumando diferentes términos con diferentes potencias y cada uno de estos términos tiene un coeficiente diferente. En el primer término, cuando teta es igual a 1, pues esto lo puedo ver como 1 que multiplica a teta. Para el siguiente valor permitido de n, que sería el valor de 3, tengo otro coeficiente que vale menos 1 sobre 3 factorial. Entonces aquí tengo el valor de an y aquí tengo el valor de x a la n, tratando de comparar las dos expresiones. Para el siguiente valor de n, el coeficiente ya no vale menos 1 sobre 3 factorial. Ahora el coeficiente vale 1 entre 5 factorial. Y así podemos ir visualizando que para cada valor de n distinto se tiene un coeficiente diferente. Bueno, en este caso, el coeficiente a antes era función de n, o antes dependía del valor de n, ahora ya no va a depender de n, ahora va a depender del valor de t, y le vamos a llamar f de t. Siguen expresando una relación, o sea, la relación entre dos cantidades. El coeficiente de la función depende del valor de n, o ahora va a depender del valor de t. Y por último, la sumatoria. Ya se vio en varios cursos, principalmente cálculo integral, que la sumatoria cuando se hace para valores infinitos, que ahora
sucede con estos, los números reales, o al menos los reales positivos, siguen siendo infinitos. Cuando una sumatoria se hace para una cantidad infinita de términos, converge a una integral. En este caso, la integral, bueno, la sumatoria iba desde 0 hasta infinito para los valores de n, pues bueno, también t tomará los valores desde 0 a infinito. Con la diferencia de que entre 0 y 1, por ejemplo, hay una infinidad de números reales que puede tomar la variable t, porque los números reales se dice que son densos. Entre dos números reales existe una infinidad de números reales. Ok, entonces, haciendo esos cambios, nosotros ya podemos darle forma a esta ecuación. Voy a permitirme llamarle a esta expresión ecuación 1. Quizá más adelante la volvamos a utilizar. Ok, entonces, pues vamos a reescribir la ecuación 1. Y pues bueno, claramente en lugar de una sumatoria vamos a tener una integral. La sumatoria iba de 0 a infinito, ahora la integral va también de 0 a infinito. Antes teníamos un coeficiente a n, ahora dijimos el coeficiente es f de t. Y x, que estaba elevada a la n, como n ya no existe, ahora nuestra variable es t, pues será x a la t. Y todo esto, pues lo voy a integrar con respecto a quién. Lo voy a integrar con respecto a t, que es mi nueva variable. Y aquí lo que tenemos es una integral impropia. Las integrales impropias son aquellas integrales que al menos uno de los límites de la integral, el inferior o el superior o incluso ambos, pueden ser infinitos. Bueno, aquí está. Mi límite superior es infinito, es una integral impropia y el problema que tienen las integrales impropias es que converjan. Es decir, que todo esto, que a final de cuentas es una sumatoria, no se vaya a infinito o no resulte la sumatoria en infinito o menos infinito. Bueno, vamos a suponer por lo pronto que converge, no hay ningún problema. De hecho, nos vamos a tener que asegurar más adelante siempre que la convergencia exista. Pero como converge, lo hace ahora a una función f. La pregunta es, ¿f de quién será función? Pues antes era función de t, perdón, antes era función de x, ahora ¿qué va a pasar? Sigue siendo función de x. ¿Por qué si ahora aparece la variable t? Ah, es que a la variable t se le va a llamar variable muda. Quizá lo recuerdes de cálculo integral. Una variable muda es aquella que no aparece en el resultado. ¿Por qué no aparece en el resultado? Porque mira la integral. Tú vas a realizar toda esta integración, ¿ok? Y por el teorema fundamental del cálculo, todo lo que sea t lo vas a reemplazar por el valor de infinito y después lo vas a reemplazar por el valor de 0 y haces la resta. Obviamente ya no aparece ninguna letra más que la variable x. Entonces, por eso t, aunque sea una literal que aparece en la expresión, no aparece en el resultado porque se va a sustituir por los valores que señala. Ok, entonces seguimos dándole forma a esta integral. Vamos a concentrarnos ahora en esta parte de aquí. Como estoy integrando con respecto a t, quiero que hagas la analogía de que todo lo que no sea t, entonces puede ser considerado como constante. Resulta entonces que esta x, por muy letrita que sea, por muy literal que se vea, es una constante o puede ser interpretada como constante con respecto a la variable que estoy integrando. Entonces, aquí sucede que tengo una constante cualquiera
elevada a una potencia variable. ¿Cuál es el caso de integración más sencillo donde tengo una constante elevada a una potencia variable? Pues es el caso de e a la u, que es simplemente e a la u. E es una constante, entonces voy a tratar de escribir esta expresión de forma que logre aparecer una exponencial. ¿Cómo le voy a hacer? Lo siguiente, voy a decir que x, esta x que está aquí, la voy a expresar como e a la logaritmo natural de x. Y por la reciprocidad de funciones, dado que logaritmo y exponencial son funciones inversas, la composición entre ellas da como resultado a la función identidad y la igualdad es cierta. Obviamente es cierta bajo la condición de que x sea un número mayor que 0. ¿Ok? Voy a borrar esto porque luego vamos a restringir los valores de x. Solo menciono que x tiene que ser mayor que 0 para que este logaritmo quede definido. ¿Ok? Entonces ahora voy a sustituir esta expresión en la ecuación anterior y nos va a quedar la integral de 0 a infinito. Sigo teniendo a f de t, pero ahora en lugar de eso como x voy a tener e a la logaritmo natural de x elevado a la t. Y esto sigue convergiendo a f de x. Aquí vamos a usar una de las propiedades de los exponenciales, que es la potencia de una potencia. Bueno, esto es igual a tener la base, cuya potencia es el producto de estas potencias. Entonces voy a tener integral de 0 hasta infinito de f de t por e, que es la base, y ahora está elevada a la logaritmo natural de x por t. Y esto sigue convergiendo a f de x. Bien, hasta ahí es lo único que se ha hecho tratándole de dar forma a esta expresión. Hicimos un cambio de variable y luego cambiamos la x, porque si voy a integrar una constante que está elevada a una potencia variable, el caso más sencillo es el de una exponencial. Ahora, es momento de que hablemos de qué pasa con la convergencia. Vamos a empezar a tocar ese tema. Quiero que analicemos esta última ecuación. Voy a llamarle ecuación 2. A esta ecuación tenemos que entender que la variable t es una variable que toma los valores desde 0 y hasta infinito. Entonces siempre es una variable creciente. La exponencial restringe aquí a x para valores mayores que 0. Entonces, esto, por la forma que tiene la función logaritmo natural de x, es una función creciente. Mira, aquí lo voy a poner porque lo vamos a utilizar como referencia. Aquí estaría nuestra función logaritmo natural de x, y pues bueno, aquí habría una asíntota. Una asíntota vertical, que es justamente cuando x vale 0. ¿Okay? Ahí está. Entonces, logaritmo es una función creciente. Ahí está, va creciendo cada vez. Una exponencial cuya potencia es positiva, pues lo que va a hacer es ser creciente. Entonces, como esto siempre va a ser un número positivo, un número que va creciendo, multiplicado por t, que también es un número que siempre está creciendo, esta exponencial es una exponencial creciente. Y el asunto con las exponenciales crecientes es que siempre crecen. Es decir, esta exponencial
cuando u tienda a infinito, va a dar como resultado infinito. Y no queremos eso, porque tiene que existir siempre la convergencia. Tenía que existir desde la sumatoria, desde acá, y tiene que seguir existiendo la convergencia en esta integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que este exponencial sea convergente, sea un término que converge. Y las exponenciales solamente convergen cuando son exponenciales decrecientes, es decir, cuando tienen la forma e a la menos u o e a la menos algo. Y para que esa exponencial, esta de aquí, sea una exponencial decreciente, no puedo cambiar los valores de t. O sea, no puedo decir, que t sea un número negativo y listo, porque t ya lo reservé al subconjunto de 0 a infinito. Entonces, lo único que puedo hacer es concentrarme en esto, en el logaritmo natural de x. Resulta que el logaritmo natural de x antes de x igual a 1 siempre toma valores negativos. Para cualquier valor de x, bueno, aquí voy a poner que el logaritmo natural de x es menor que 0 si x se restringe a este intervalo, entre 0 y 1. Entre esta parte de aquí, el logaritmo siempre es negativo. Y bueno, vamos a hacer entonces esa restricción. Esta x que está aquí, vamos a ponerle aquí, y ahora vamos a considerar para la convergencia, ahí disculpen ustedes la letra, pero desde que regresamos a clase no he practicado con esto. Entonces ahora vamos a considerar para la convergencia que x es un número que va a estar entre 0 y 1. De tal forma que si eso sucede, logaritmo natural de x siempre será una cantidad negativa. No me interesa ahorita el valor. Si x vale 0.1, logaritmo natural de 0.1 es negativo. Si x vale 0.3, logaritmo natural de 0.3 también es negativo. Entonces, a ese resultado le voy a llamar menos s. Bueno, o sea, no me interesa cuánto vale, solo me interesa recalcar que mientras x se restrinja a ese dominio, logaritmo natural de cualquier número es negativo y está representado por menos s. Entonces ahora sí, puedo reexpresar la ecuación 2. Ahora nuestra ecuación, bueno, pues sigo teniendo una integral. La integral que sigue siendo de 0 a infinito, del producto de f de t por e, y logaritmo natural de x, ya dijimos que se llama menos s. Y ahora, cuando tú hagas esta integración, independientemente del método que vayas a utilizar para integrar, al final t lo vas a reemplazar por infinito, t lo vas a reemplazar por 0 y la única literal que te queda es la letra s. Entonces todo esto converge y lo hace a la función f de s. Y esto es lo que nosotros conocemos como la definición de la transformada de Laplace. Es una transformación integral porque pues obviamente está realizándose a través de una integración. Ahora sé que lo que te va a urgir es empezar a transformar. Dame funciones, quiero calcular la transformada, pero antes de que uses esa integral y antes de siquiera que entendamos para qué la vamos a utilizar, tenemos que entender
que esto tiene ciertas consideraciones que hay que tener siempre en mente, lo que le vamos a llamar condiciones de existencia. Te las voy a poner aquí aparte porque no nos vamos a ocupar mucho de ello. Es decir, vamos a suponer que todos los ejercicios que hagamos satisfacen a estas condiciones. Condiciones de existencia de la transformada de Laplace. Son simplemente dos. La primera, eh, o sea, ahora lo que nos vamos a enfocar es qué condiciones se deben de cumplir de forma que esto, una vez integrado, no me dé infinito o menos infinito. Es decir, que siempre converja. Y en cuanto a la exponencial, ya no hay ningún problema. Ya sabemos que es exponencial al ser decreciente por un valor muy grande que le des a t, siempre tiende a acercarse a cero. Ahora lo que nos pasa o lo que nos falta es visualizar qué pasa con la función f de t. Para el primer caso, pensemos, ¿qué pasa si f de t es una función discontinua? Por ejemplo, lo voy a poner acá. Si f es discontinua, entonces que lo sea en discontinuidades finitas. Esa es la primera condición. Significa que si f, esta función que estoy transformando, porque bueno, de una vez te lo menciono, esta es la función a transformar. Y ya que ando esto, bueno, a esta parte de acá le vamos a llamar núcleo de transformación. Se le llama núcleo de transformación porque es el que se encarga de hacer que aparezca esa literal en el resultado. Aunque, bueno, es la forma así rápida y sencilla de expresarlo. Entonces yo estoy tomando la función f de t, mi función es discontinua, sí, ¿dónde? Ah, mira, aquí hay discontinuidades en C y en D. Y A y en B no me interesa qué es lo que hay antes de A, ni me interesa lo que hay después de B. Pero lo que sí está sucediendo es que tanto en C como en D, mi función es discontinua. Entonces lo único que va a suceder es que mi integral de 0 a infinito lo voy a tener que separar en varias integrales con intervalos más pequeños. Por ejemplo, la integral de A a C, luego aquí sería la integral de C a D, y aquí sería la integral que va desde D hasta B. Y así es como definiremos la transformada de Laplace. Ya lo habíamos hecho en cálculo integral. La otra condición es que f de t sea de orden exponencial. Híjole, que sea de orden exponencial se puede definir de muchas formas, muy complicadas, muy complejas, difíciles de entender. Pero vamos a ponerlo en términos de que la integral no se vaya a infinito. Que sea de orden exponencial significa que debe de existir una función con la forma e a la gamma t. Debe existir una función exponencial tal que crezca más rápido que f de t a partir de algún valor en particular de t. O dicho de otra manera, nos interesa que esta función, cuando la evaluemos en infinito, si es que crece, no crezca más rápido de lo que decrece la exponencial, porque entonces la exponencial no la frenaría y mi resultado se iría a infinito. Nosotros simplemente vamos a asegurarnos que nuestra otra condición, ponerla acá, que f de t sea de orden exponencial.
Obviamente el curso contempla solamente funciones que satisfacen las condiciones de existencia de la transformada, que sean, si son discontinuas, lo sean seccionalmente, seccionalmente discontinuas, o bueno, mejor dicho, seccionalmente continuas o con discontinuidades finitas, y que todas las funciones que se vayan a transformar sean de orden exponencial. De ahí en más no nos va a quitar el sueño estas dos situaciones porque se van a dar por hecho. ¿Qué pasa? Ahora voy a retomar la definición y simplemente voy a presentar una notación más sencilla, que es algo muy parecido a lo que hacían ustedes con las derivadas. Ustedes tienen o saben que la derivada de una función se puede expresar así. Y todos sabemos que se trata de f'. Es una notación muy compacta, muy fácil. Se puede identificar rápidamente que el operador o este símbolo de ahí está representando la operación de derivada. Pero la derivada no siempre se ha representado así. Tiene una definición un poquito más laboriosa. Y esa definición era el límite cuando delta t tiende a 0, de f de t más delta t menos f de t sobre delta t. Esto es realmente la derivada. Una de las interpretaciones era la pendiente de la recta tangente. Ahora, lo que voy es que si yo tengo una forma muy ostentosa, muy aparatosa de estar representando una operación, siempre tengo un símbolo que me permite abstraer o representar de manera más elemental todas estas operaciones. A eso le llamamos nosotros operador. Pues la transformada de Laplace también tiene su propio operador. Le pondré aquí lo que es lo mismo. Toda esa integral la puedo representar como la transformada de f de t. Todo esto está dando a entender que se va a realizar esta operación en esta función f de t. Y el resultado es una función f de s. A esto es lo que nosotros llamamos la transformada de Laplace y esto sería su definición. Una vez que se entiende de dónde viene la transformada de Laplace, la siguiente parte, que probablemente será ya el siguiente video o bien lo haremos nosotros en la clase, es aplicar esta fórmula para encontrar transformadas de funciones de, al menos las primeras, funciones elementales, las funciones más comunes, polinomios, exponenciales, senos, cosenos hiperbólicos, etc. Porque la idea es que nosotros vayamos construyendo un formulario a través del análisis de funciones muy generales. Es decir, que en lugar de que estés transformando t cuadrada, luego t cúbica, luego t cuarta, luego t quinta, puedas transformar una función, digamos, t elevada a la n, donde n es cualquier número entero positivo, y de ahí desprender la fórmula para transformar cualquier polinomio de grado n. O si queremos transformar funciones seno, pues no tener una fórmula para cada tipo o para cada argumento distinto de seno. Una fórmula para el seno de 3t, una fórmula para el seno de 5t, mejor una fórmula para el seno de, digamos, k veces t, donde k puede representar la frecuencia angular de esa función. A eso se le van a unir algunas otras fórmulas más complicadas, que son las propiedades de la transformada de Laplace. Y por propiedades me estoy refiriendo a la transformada de funciones muy específicas, pero que son muy usadas en ingeniería. Pero bueno, eso ya sería parte de otro video o de otra sesión. Por lo pronto, rápidamente, la definición de la transformada de Laplace comenzó como una serie de potencias y termina en una integral
porque tratamos de hacer la transformación de un dominio continuo a otro dominio continuo. De mi parte sería todo y nos vemos hasta entonces.